diaria. Hoy tenemos un tema que sea quienes somos mamás de niños pequeñitos que están empezando a hablar frases, palabras completas, nos pone muy ansiosas. Es el tema del desarrollo del lenguaje, así que si tienen preguntas, las pueden hacer a través del Facebook de Las Tres Gracias o de nuestra línea telefónica. Saludamos ya a nuestra invitada. Claro que sí, nos acompaña entonces la doctora Viviana Ontiveros, ella es fonoaudióloga y el desarrollo del lenguaje es nuestro tema, el tema que proponemos. Bienvenida, doctora, y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Para nosotros el mundo del lenguaje puede ser desconocido y como todos lo desarrollan de manera tan diferente, pues uno no sabe cómo en qué basarse. Y cuando es mamá, empieza a recibir comentarios de los otros, ay, pero mi hijo habla al año, clarito, clarito hablaba al año, y llega la otra, no. El mío habla a los 2 años, pero habló perfecto, el tuyo, ¿por qué no habla? Y entonces empieza todo el mundo a opinar y uno se llena la cabeza de preocupaciones. ¿Cómo es el desarrollo normal de un niño en el lenguaje? Pues mira, eso ha cambiado mucho. Efectivamente, en la época de las abuelas, de nuestras mamás, habían una serie de creencias sobre que habían unas edades tope, donde si el desarrollo no se había dado, entonces ya había que consultar, habían pues una serie de ideas que han evolucionado también a medida que se conoce un poco más del tema. Hoy en día, básicamente, el desarrollo sigue siendo el mismo, pero los tiempos han cambiado. Hoy en día un niño alrededor de los 3 años, 4 años debe tener el desarrollo completo del lenguaje, pero eso no significa que hable claro. Entonces son dos cosas que son distintas. Una cosa es que yo tenga lenguaje y que tenga vocabulario, que sepa muchas que conozca palabras. Muchas palabras, que sepa cómo se llaman todas las cosas que manejo en mi vida cotidiana, y otra que al producir esas palabras se haga de manera correcta. Ese tema es un tema que se refiere a lo que nosotros conocemos como el habla, que es distinto al lenguaje. El habla es la alteración que hay para producir ciertos sonidos del lenguaje. Hoy en día, como en todo, pues hay corrientes que dicen que si a los 2 años y medio el niño tiene lo que llamamos nosotros dislalias, debe consultar. Hay otros pediatras que te dicen que no, que esperen un poco más, que a los 3, a los 4... Yo pienso personalmente que el tema es como muy particular y que depende de cada niño, depende del desempeño de ese niño, depende de la parte social, de la parte familiar. E incluso del género. También, del género, porque es claro que el género masculino se demora un poco más en algunos procesos, entonces depende mucho de eso. Pero yo les podría decir que básicamente el tema es que si alrededor de los 4 o 5 años el niño no tiene el repertorio fonológico completo, o sea, todas las letricas dentro de las palabras bien producidas, vale la pena consultar. Pero ¿en qué va, pues en general, que unos niños hablen tan rápido y otros tarden más? Pues hay muchos elementos que influyen. Influye mucho la genética, la herencia. Si uno hace un análisis con la familia, cuando llegan a consulta, encuentra uno que el papá habló tarde, o que la mamá habló tarde, o que los hermanitos anteriores tuvieron problemas. Existen otras, digamos que causas que son más de tipo médico, como por ejemplo unas infecciones a repetición de oído, las otitis que conocemos todos. Inclusive hay niños que uno consulta y el tema es que nunca les ha dolido el oído, pero eso no quiere decir que no hayan tenido otitis. El niño que es alérgico, el niño que respira por la boca, el niño que todo el tiempo está congestionado, es un niño que muy seguramente ha tenido cuadros o episodios de otitis silenciosas que llamamos nosotros, o sea, que se congestiona también el oído y en ese momento la audición disminuye un poco, entonces la percepción del lenguaje también se ve afectada. O sea, si no escucha muy bien, obviamente no habla muy bien. Entonces lo que uno recomienda casi que en todos los casos es hacer una evaluación audiológica como para estar uno tranquilo de que no hay nada a ese nivel. Existe un tema muy, muy importante que es el tema de la alimentación. Porque antes, que esa es otra pregunta que le hacen a uno mucho, porque antes no había tantos problemas de esto y ahora los hay tanto. Porque las abuelas desde muy chiquitos les daban de todo. O sea, la abuela paisa daba frijoles desde que dejaba la leche materna, pues. O sea, hoy en día las mamás con un afán, pues digamos que de protección, de facilitar muchas cosas, entonces son mamás que manejan unas dietas que no son dietas adecuadas para los procesos. La alimentación, digamos que es el elemento anterior al proceso del lenguaje.
si tú no masticas, si tú no manejas comida sólida, si tú no desgarras, si tú no manejas bien la comida dentro de la boca, si tú todo eso articular. Exactamente. Entonces es un tema que muchas mamás cuando uno consulta, entonces le preguntaban se toma 4 y 5 teteros y tiene 4 y 5 años, o le licúan todo porque entonces, doctora, se vomita. Entonces, y por facilitar, o también por tiempos, porque son mamás que trabajan, son mamás que no están en el día en la casa, entonces es más fácil un tetero o un yogur o ese tipo de cosas, entonces eso va retrasando los procesos de desarrollo. ¿Los mimos también pueden hacer? Ese es otro elemento, sí. O sea, es real que el manejo en casa, exacto, que habla divino, ay, pero si es que está hablando hermoso y se le oye divino, todos esos enredos que dice, entonces se contempla, no se le exige, no se le pide que se comunique más acertadamente. Eso también puede influir. Sin embargo, lo que es cierto es que tenemos niños a los que se les habla muy claro, que se les pide desde muy chiquitos que se comuniquen efectivamente y sin embargo tienen problemas. Yo he visto pues como en las personas cercanas que los niños llegan en un momento en el que tienen un dedo mágico, que todo lo obtiene y todo lo comunica. La varita mágica, sí. Entonces, claro, el niño se comunica de esa manera y recibe inmediatamente lo que necesita de parte de los padres. Exacto. Por ejemplo, si un papá quiere que su hijo aprenda a comunicarse de forma correcta y a tener el uso adecuado del lenguaje, ¿cómo debe empezar a implementar ciertos cambios para que esto se dé? Pues como tú dices, el tema no son los niños, sino los adultos. O sea, el primer cambio de chip tiene que ser el de la familia, el de los adultos que acompañan el proceso. Yo lo primero que haría sería, de todas maneras, descartar que no exista nada más que un manejo familiar. Es decir, que haga ya una evaluación por el pediatra o en su defecto por un especialista como un otorrino para descartar el tema auditivo. Si haciendo pues una batería básica el tema se reduce al manejo en casa, pues básicamente el lenguaje no aparece de manera mágica, es decir, no es que hoy dejé de pedirle que señale y entonces ya al día siguiente va a hablar, no. Eso es un trabajo de constancia, de tiempo, empezar a pedirle cositas. Lo que normalmente nosotros le decimos a las mamitas es, pídale, o sea, que le señale, pero que al final te diga qué quiere. Puede que le salga enredado, puede que no sea la palabra realmente, pero esa necesidad de comunicación va haciendo entender al niño que, como dices tú, el dedo no es el medio de comunicación que debe utilizar. Ahí es muy importante, sobre todo, que todos los miembros de casa, o sea, todos los que están alrededor del chiquito, funcionen en la misma línea. Porque nada sirve que mamá haga exigencias y llega el papá y le parece divino el tema y vuelve al dedo. Y nos pasa mucho con los hermanos mayores, cuando se llevan también. bastante tiempo también, Exacto. que ese sentido de protección frente a sus hermanitos hacen que les entiendan todos los mamarrachos que ellos Todos dicen. se lo interpretan. Ajá. Exacto. Nosotros les decimos a las mamás en consulta que las mamás somos traductoras simultáneas. Entonces muchas veces llegan al consultorio y le hablan a uno dentro de la evaluación y uno voltea a la mamá y le dice, ¿qué dijo? Y la mamá te dice, fácilmente te dice, que lo que quiere es que por favor le alcances el juguete que está sobre la mesa. Y uno le dice a la mamá, ¿todo eso? O sea, sí, son tan buenas traduciendo ese lenguaje tan absolutamente enredado que se vuelven traductoras. Entonces, cuando se vuelve traductor el adulto, pues no ve la necesidad real de exigirle un poco más en el tema. Entonces, lo primero es eso, cambiar como el chip. Dentro del desarrollo del habla hay algunos fonemas que son, digamos... Sí, en aparición. En aparición, Sí. ¿hay alguna secuencia de aparición de, Sí. de fonemas? ¿Cuáles son y qué es lo Digamos que el los rango? fonemas iniciales son los que se ven, que son los que llamamos nosotros los bilabiales, o sea, los que se ven como la P, la B, porque son los que el niño cuando nace, Capta. sí, y Empieza está en a mirar. contacto visual con el adulto, son los primeros que ve. Por eso dicen papá y veces antes. Que mamá, generalmente, porque se ve más. La M es un sonido nasal que no se ve. Entonces, el tema es que van apareciendo como a través de lo que se ve primero, y a medida que el niño va evolucionando, ese juego vocálico que vimos en los bebés, de ese gorgojeo, es una estimulación posterior que va haciendo que aparezcan los sonidos posteriores como la G, la K, ¿sí? Entonces, en orden van apareciendo primero los que se ven y luego los que les va permitiendo la estimulación. Los últimos fonemas que aparecen en el repertorio son la R
y las combinaciones que llamamos nosotros, que son combinaciones como TR, PR, FR, como frasco, trapo, que son Por combinaciones. eso es muy normal que digan flasco, Exacto, tapo. que lo sustituyan por el sonido, por otros sonidos. Ahora, dentro de los problemas que podrían desarrollarse o de los, digamos, retrasos en el desarrollo del habla, ¿cuáles son los más comunes y qué síntomas de alarma presentan? Pues básicamente el tema, lo que yo les decía ahora, son las dislalias, lo que nosotros conocemos como dislalias, que es la ausencia de uno o varios fonemas dentro de la producción. Depende de la cantidad de fonemas, el lenguaje se hace más o menos entendible para la persona que interactúa con el niño. Lo que tenemos claro es que los niños que tienen problemas de lenguaje, de aparición y luego de desarrollo, son niños que si no se corrigen a tiempo pueden, dentro de las consecuencias, tener también problemas de lectoescritura. Claro. Porque el niño que habla tarde, desarrolla lenguaje tarde, cuando llega a su periodo escolar, que es alrededor de los 5 o 6 años, que ya arranca primerito, segundo, si el niño continúa con problemas de articulación, es un niño que como habla, muy seguramente Si se place, va a pensar que es la F y la L. Exacto, entonces Ajá. va a escribir. Entonces digamos que lo importante es manejar el tema antes de que aparezca el proceso lectoescrito, para que cuando el niño llegue a su primero, que es cuando ya arranca el proceso de lectoescritura, ya tenga todo su repertorio. En casa podemos hacer ejercicios, hay Sí. ejercicios que les sirven mucho a los Sí, niños, hay ¿cierto? muchos ejercicios. Mira, por ejemplo, está el tema de, nosotros los ponemos a trabajar, por ejemplo, con arequipe, y le pedimos a la mamá que les dé cucharaditas de arequipe y que se las pongan contra el paladar, para que el niño tenga que barrer con la lengua el arequipe y limpiarlo. Bueno, pero eso está muy rico. Yo tengo un problema de habla. Yo sí, pero no. Eso es una, ahí está con un pitillito, Hay ¿cierto? que soplar, Ajá. hacer burbujitas en jabón. Empujar la pelotica. También con el soplo. Está, por ejemplo, ponemos a la mamá que les ponga gelatina o cualquier cosita que el niño barra con la lengua para que mejore los movimientos de lengua. El solo hecho, hay niños que no saben tirar un beso, o sea, no hacen el cierre. Entonces el practicar con besos en el espejo, entonces pintarles la boca si es una chica para que pegue Pueda dejar besitos besitos. exacto. O sea, hay muchos ejercicios que en casa se pueden hacer y que van facilitando el proceso motor. Ay, me encanta. Muy interesante, eso me sí. encanta. Muchas gracias, doctora, por Con acompañarnos. muchísimo gusto. Excelente la manera de desarrollar el tema. Las